Hola, ¿qué tal están? Bueno, es viernes 14 de noviembre de 2014 y desde Forex Índices le damos la bienvenida, como cada fin de semana, a la previsión semanal en divisas que prepara nuestro equipo. Como siempre, les invitamos a que se hagan seguidores nuestros, a que visiten nuestra página web y si necesitan un buen plan de enseñanza personalizado y un buen plan de negocio también personalizado u otro servicio, solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías telefónicas, Skype, correo electrónico y demás. Bueno, vamos a ver cómo iniciamos este análisis de previsión para la semana que viene, del 17 al 21 de noviembre del presente año 2014. Soy Jesús Ángel Benito, director de forexindices.es y a estas horas, 19 horas y 6 minutos del horario internacional GMT, de hoy viernes 14 de noviembre, vamos a iniciar este análisis, la lectura correspondiente de lo que ha sucedido en los principales pares de divisas durante esta semana que estamos a puntito de terminar y colocaremos las principales fuerzas de soporte y de resistencia que nos vamos a encontrar la semana que viene. Como vemos, el mercado está ya bastante tranquilo después de los últimos movimientos que hemos tenido en sesión americana. Estamos viendo la cotización del euro dólar un poquito por encima de la zona del 1,25. Observamos cómo para negociación intradiaria el indicador de supertendencia sigue siendo una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones a la hora de negociar en los mercados de renta variable, sobre todo en los principales pares de divisas. Vamos a iniciar la lectura de lo que ha sucedido con la cotización del euro dólar. Como siempre le comentamos, queda todavía un buen rato, 2 horas y media prácticamente, un poquito más, de negociación de hoy viernes y si sucediera algo especial, algún movimiento brusco de última hora, pues deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Como siempre, nos trasladamos en primer lugar a la temporalidad de 4 horas, más que nada, y como siempre le comentamos, porque para un espacio semanal es una temporalidad que se visualiza muy bien lo que ha sucedido a lo largo de toda la semana que estamos a punto de terminar, como comentamos. Expandimos el gráfico para ver la lectura en un primer momento de la cotización del euro dólar que nos arrancó un poquito por debajo de la zona psicológica del 1,25, exactamente el arranque semanal lo tuvimos en el 1,2481. Como podemos apreciar en la imagen, durante toda la semana, este nivel de corto en el 1,2494 ejerció fuerza de resistencia. Prácticamente todos los días fue a chocar con ella y en ningún momento tuvo fuerza. Por la parte de abajo, la directriz alcista, también de la misma categoría de corto plazo, fue eficaz en todo momento, incluso en los últimos compases de jornada de viernes, apoyando perfectamente a la cotización. Esta directriz en temporalidades inferiores, por ejemplo, en una hora, vamos a echarle el vistacito a esta directriz en temporalidad de una hora. Como vemos, en momentos de publicación de datos de ventas minoristas desde Estados Unidos, un poquito mejor de lo esperado por los inversores, esta directriz fue quebrada en sesión europea del viernes en preapertura europea y nos realizó una confirmación totalmente eficiente con un recorrido de casi 50 puntos que para negociación intradiaria pues está muy bien. En temporalidad de 4 horas, esta directriz para la semana que viene va a ser vital en caso de que vuelva a atacarla. Como podemos apreciar en la imagen, el viernes por la tarde en sesión americana ha sido la única vez que la cotización del par ha conseguido quebrar el muro de corto plazo del 1,2494. Para la semana que viene va a ser vital, siempre y cuando respire por encima del 1,2494 no tendremos movimientos bajistas para la cotización del par. Desde su punto de apertura semanal, como comentábamos, en el 1,2481, le tiramos como siempre los avances porcentuales para ver cómo va a terminar la cotización de este par de divisas con unos avances mínimos de un 0,38% nos marca en estos momentos desde el arranque el domingo por la noche, día 9 de noviembre. Desde su punto de apertura mensual el día 2 de noviembre, domingo día 2,
por la noche mantiene unos avances mínimos prácticamente insignificantes en términos intramensuales de un 0,18%, insignificantes totalmente en términos mensuales. Vamos a temporalidades superiores, como siempre nos dirigimos a temporalidad trimestral para ver las lecturas que nos deja la cotización del euro dólar en estas secuencias amplias. Desde 1981, la directriz alcista de muy largo plazo, quebrada el primer trimestre del año 2013, quebrada en el tercer trimestre del presente año 2014, sigue vigente totalmente y vemos como en este último trimestre nos marca de momento una formación prácticamente de indecisión, un poquito con una ligera presión bajista en este último trimestre, como podemos ver en la imagen, todavía desde el arranque trimestral por encima del 1,26 exactamente, en el 1,2644 nos marca unos retrocesos de unos 120 puntitos todavía en temporalidad trimestral, con esta vela que tiene una indecisión de momento, formación de pirinola. De temporalidad trimestral no vamos a destacar nada más y nos trasladamos al gráfico de temporalidad mensual para ver lo más importante, la directriz alcista que nos arranca en el año 2001, que tiene su punto de configuración en julio del año 2012. Expandimos el gráfico para ver los detalles sobre esta directriz quebrada a la baja en septiembre del presente año y, como vemos, con unas confirmaciones eficientes en este momento. Y la vela de temporalidad mensual del mes de noviembre, como vemos, mantiene unas ligeras, como hemos visto, unas ligerísimas ganancias de un 0,18%. Ningún detalle a tener en cuenta de temporalidad mensual, simplemente que por la parte de arriba, en caso de que la semana que viene siga con estas recuperaciones alcistas, en el 1,2696 vamos a tener la principal resistencia de semana. Ningún detalle más de temporalidad mensual y nos vamos a temporalidad semanal para ver los detalles y las lecturas que nos deja la cotización. En primer lugar, le tiramos los avances porcentuales para ver los retrocesos que mantiene desde su precio de apertura anual, el 1,3750, retrocede en términos intraanuales un 8,86%. Retrocesos tirando de mínimos a moderados en términos intraanuales. Como podemos apreciar en la imagen, la directriz alcista que hemos visto anteriormente detallada en temporalidad mensual que nos viene desde el año 2001, lleva varias semanas golpeando y siempre es rechazada la cotización a la baja. Por la parte de abajo, esta congestión, este refugio histórico de mediano largo plazo en el 1,2381 está siendo la pieza clave, sujetando perfectamente a la cotización del euro dólar en estas últimas semanas de negociación. Será clave determinante en caso de que la semana que viene la ataque con fuerza para intentar quebrarla. Volverá a ejercer fuerza de soporte, como es lógico y normal. De momento, en este 2014, le salva la vida a la cotización del euro dólar. Como podemos apreciar también en la imagen, la formación de vela que nos deja con implicaciones alcistas para la semana que viene. Debemos de tenerlo en cuenta, estas lecturas siempre importantes. Nos trasladamos al gráfico de temporalidad diaria. Lo más importante a tener en cuenta de temporalidad diaria es que la directriz bajista, que tiene su punto de partida el día 17 de agosto, con el punto de apoyo el día 15 de octubre, sigue totalmente vigente. Recordemos que fue probada el día 21 de octubre y también posteriormente el día 29 de octubre. Sin éxito en ninguna de las ocasiones, siempre ha sido rechazada la cotización a la baja. Cuidado, porque la semana que viene, en caso de seguir con estas presiones alcistas que ha adquirido esta semana, sería pieza vital para la negociación del euro dólar. Deben de tener en cuenta cómo por la parte de abajo vital será el 1,2381. Se nos forma entre la directriz de mediano plazo y la congestión de mediano largo un triángulo que para la semana que viene va a ser primordial. Regresamos a la temporalidad de 4 horas y ya le vamos a colocar principales piezas de soporte y de resistencia para la semana del 17 al 21 de noviembre. En primer lugar y por la parte de arriba,
Atentos a los detalles y a la congestión de mediano plazo del 1,2565 si es que al final hoy viernes acaba la cotización por debajo de este muro de mediano plazo, ejercería como primera pieza de resistencia. Si hoy, como comentamos, todavía queda un buen rato de negociación, consigue quebrarla al alza, pues ejercería fuerza de soporte evidentemente. En estos momentos y por la parte de arriba, si no consigue remontarla, en el final de la sesión de hoy, 1,2565. Quebrada esta pieza, iríamos en busca de la directriz de mediano plazo. Ya hemos visto cómo durante el mes de octubre, ejerciendo una fuerza eficaz cada vez que ha llegado la cotización a ella. Deben de tenerla muy en cuenta porque la semana que viene está ya prácticamente a tiro de bala, como solemos comentar, y será clave. El quiebre de la directriz nos lleva a una congestión de mediano plazo en el 1,2636. Atentos porque esta doble barrera quebrada al alza, el 1,2636, le imprimiría presiones alcistas muy potentes hacia la principal resistencia de semana. La hemos visto anteriormente delimitada en temporalidades superiores. 1,2696, principal pieza a batir de semana. Otra congestión de mediano plazo la topamos en el 1,2760, mínimos del año 2013 con un doble suelo, con gestión histórica que nos viene de años atrás, respetada perfectamente en el año 2013 en dos ocasiones consecutivas y quebrada, como vemos, a la baja y perfectamente confirmada a finales del mes de octubre. Atentos a esta pieza porque también ejercerá fuerza de resistencia en el 1,2760 y quebrada esta pieza directamente a la directriz alcista de largo plazo con la que pelea en largos plazos la cotización del par y una congestión de mediano largo en el 1,2829. Recuerden que durante el mes de octubre el 1,2829 junto con la directriz fue pieza imprescindible ejerciendo fuerza de resistencia durante varias jornadas. Atentos a la misma 1,2829. Resistencia muy importante, última que le colocamos a 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si queremos ver presiones bajistas en el euro dólar la semana que viene, en primer lugar debe de batir este nivel de corto, ejerciendo fuerza de resistencia durante toda la semana que hemos terminado. Ejercerá fuerza de soporte en caso de que hoy viernes consiga cerrar por encima. 1,2494, primera pieza de soporte a batir. La siguiente, congestión de mediano y directriz alcista de corto, confluyen en el 1,2451. Atentos a esta doble barrera. Evidentemente, la directriz, a medida que avancemos la semana, pasará en niveles superiores. En arranque de semana nos confluye con la congestión de mediano en el 1,2451 y será pieza de soporte importante. El principal soporte de semana, la imagen lo dice absolutamente todo. Salvavidas de la cotización en este año 2014, este refugio histórico que nos viene de años atrás. Impecable de momento, principal soporte de semana 1,2381. Quebrado el principal soporte, nos abre la puerta a presiones bajistas potentes, intrasemanales y también intraanuales, marcando mínimos de este año 2014 en caso de que llegue a este nivel. 1,2335, con gestión de mediano plazo que viene acompañado también por un eje inclinado bajista de la misma categoría. Doble barrera, ejercería fuerza de soporte en el 1,2325. Quebrada esta pieza, directamente a una congestión de mediano en el 1,2254. No le colocamos más para la semana que viene a casi 300 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, para negociación inmediata, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, primeros compases del lunes, 1,2565. Será clave en los primeros compases de semana. Por la parte de abajo, mientras no nos pierda el 1,2494 y la directriz alcista de corto plazo, no hay miedo de presiones bajistas para el euro dólar la semana que viene. Desde un punto de vista fundamental, la semana que hemos terminado, hemos conocido hoy viernes los datos de previsión de Producto Interior Bruto para el tercer trimestre del presente año, desde Alemania y desde la zona euro. Ambos han salido un poquito mejor de lo esperado. También en sesión europea de hoy viernes hemos conocido los datos de IPC, una décima por debajo del
del consenso de los inversores. Se esperaba un 0,4%, ha salido un 0,3%, mal dato para el euro, pero que sin embargo, como vemos en los últimos compases de semana y en un movimiento técnico, va a conseguir cerrar en positivo esta semana que terminamos hoy viernes 14 de noviembre. Repito, por la parte de arriba, primordial, vital, el 1,2565. Le abriría la puerta a presiones alcistas importantes para ya probar la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde julio del presente año. Nada más del euro-dólar, continuamos con el análisis y vamos con la cotización del dólar-yen. Como siempre le comentamos, entre los niveles de congestión, niveles históricos, que siempre son la pieza vital para la negociación intrasemanal, le iremos implementando los niveles intermedios para la negociación intradiaria. Ya saben, quienes conocen Forex Índices y nuestro trabajo diario, nuestros análisis diarios, que todos los análisis en formato de vídeo están disponibles a partir de las 6:30 GMT de la mañana. Si no los reciben, solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros y solicitarlos de forma gratuita, evidentemente. Entre los niveles de congestión de mediano, de largo plazo, de muy largo plazo, como vemos aquí en la cotización del dólar yen y hemos visto antes en la cotización del euro dólar, irán implementados los niveles intermedios para que nos sirvan de nudos de enlace y que nos ayuden a tomar decisiones en la negociación intradiaria. Bueno, vamos con la cotización del dólar yen. Primero hemos visto el euro dólar, vamos a ver a continuación el dólar yen. En tercer lugar veremos el dólar franco suizo, luego el libra dólar, AUD USD, euro yen y le daremos un vistazo rápido también al dólar CAD, libra yen, al oro, la plata y el DAX alemán y un resumen muy breve de los principales índices bursátiles. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con la cotización del dólar yen esta semana que estamos a puntito de terminar. Nos arrancó el día 9, por la noche buscó enseguida esta congestión de mediano para buscar un apoyo perfecto en la sesión asiática del martes día 10, encontrando el apoyo en los 113,74. Desde ahí nos probó la congestión de mediano largo de los 114,94, quebrada al alza con unas confirmaciones eficientes y potentes el día 12 en la apertura americana y desde ahí, como vemos, se ha instalado en una congestión de mediano plazo en los 116,38, que va a ser vital para la semana que viene. Este muro de mediano plazo en el arranque semanal va a ser clave. Desde su punto de apertura semanal, le vamos a tirar los avances porcentuales para ver cómo acaba la cotización del dólar yen, que nos arrancó en los 114,35, va a terminar con unos avances abultados de un 1,53%. El yen sigue débil, esas implementaciones y esas inyecciones de capital por parte del BOJ están haciendo debilitar con muchísima fuerza al yen y vemos el dólar yen como una semana más va a acabar en positivo con unos avances abultados, tirando ya muy abultados de un 1,55%. Nos trasladamos a temporalidades superiores, temporalidad trimestral, como siempre, para llamar la atención. Vital, imprescindible, la directriz de muy largo plazo desde 1985. Las lecturas que hemos hecho en anteriores semanas y en anteriores meses durante todo este año 2014. Siempre hemos llamado la atención sobre las velas alcistas trimestrales, mucho más potentes que las bajistas, envolventes totalmente. Las alcistas trimestrales, sin embargo, las bajistas, como vemos, son tapadas totalmente. Lo hemos venido detallando y lo hemos venido diciendo durante estos últimos trimestres. Potencia total de la cotización del dólar yen que se nos desprende ya muy por encima de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar. Temporalidad mensual. Eficiente y potente, como siempre, el precio de apertura anual. No se olviden de él nunca para negociar en los productos de renta variable, son vitales. El apoyo que tuvo en el mes de octubre, después del quiebre que había tenido en el mes de septiembre. Eficaz, potente. Desde ahí, quebrando al alza la congestión de largo de los 112,73, ya se nos desprende por encima de los 116, incluso traspasando la barrera psicológica de los 115, que siempre ejerce fuerza sobre la cotización del par.
Temporalidad semanal, le tiramos los avances porcentuales, observamos el apoyo perfecto en el precio de apertura anual 105.32 a finales del mes de octubre. Le tiramos los avances porcentuales desde su punto de apertura anual para ver lo que gira al alza en este año 2014, 105.32, con unos avances en estos momentos ya de un 10%. Avances moderados para la cotización del dólar yen en términos intraanuales. Sigue vigente la directriz alcista de largo plazo, como siempre ejerciendo fuerza de soporte sobre la cotización. La semana que viene la tenemos muy alejada, poco factible de que llegue a ella, pero bueno, por si acaso ténganla en cuenta y trácenla si no la tienen trazada, porque para los largos plazos es vital. Temporalidad diaria, poquito que destacar. Simplemente ver el apoyo perfecto en la congestión de mediano largo, 114.94 que tuvimos el día 12 de noviembre, miércoles de la presente semana, y desde ahí, como vemos, golpeando la congestión de mediano de los 116.39 que, como hemos comentado, será vital para la semana que viene. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le vamos a marcar las principales piezas de soporte y de resistencia. En primer lugar, le vamos a tirar los avances porcentuales desde el punto de apertura mensual para ver. El punto de apertura mensual lo tenemos prácticamente en la congestión histórica en el refugio de los 112.73. Arrancó un poquito por encima. En términos intramensuales consigue unos avances de un 2,80%, casi un 3% de avances, ya avances muy abultados en términos intramensuales, teniendo en cuenta que solamente llevamos 2 semanas de negociación. Le tiramos las principales piezas, comprimimos un poco el gráfico para verlo más en detalle. La congestión de mediano de los 116.39 va a ser clave el domingo por la noche, día 16, cuando nos abra el mercado. Si consigue encontrar apoyos sobre esta congestión en los primeros compases de semana, imprimiría presiones alcistas a la cotización buscando una congestión de mediano largo en los 117.57, que va a ser la principal resistencia de semana. Otra R en un nivel de corto, lo topamos en los 118.52. Quebrada esta pieza, presiones alcistas ya muy potentes hacia la última resistencia que le colocamos en los 119.79. Como vemos, bastante alejado de la situación actual, a unos 165 puntos. Perdón, a unos 365 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada de la congestión de mediano 116.39 en los primeros compases de semana, le imprimiría presiones alcistas. Recuerden, vital para la salida semanal. Presiones alcistas que nos llevarían a la congestión de mediano largo como primera barrera de soporte y principal de semana, 114.94. Su quiebre le imprimiría presiones alcistas, soporte congestión de mediano, 113.74 y el último delimitado por la congestión de largo en los 112.73. Recuerden que además nos confluye con el punto de apertura mensual del mes de noviembre. El domingo por la noche, como ya hemos detallado, 116.39 tiene la clave y tiene la llave para la salida semanal. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. La congestión de muy largo de los 0,9680 sigue siendo pieza vital. Después lo veremos en temporalidad trimestrales, con lo que ha peleado la cotización del par durante toda esta semana. Incapaz, ni siquiera en temporalidades cortas, de cerrar por encima de la misma. La semana pasada evolucionó un poquito por encima, pero enseguida ha vuelto a su principal refugio y durante toda esta semana ha sido incapaz de evolucionar por encima. Para la semana que viene, la congestión de muy largo junto con la directriz bajista de corto plazo van a ser pieza de resistencia importante. Como vemos, la cotización va a terminar la semana con unos retrocesos. Le tiramos desde el día 9, cuando abrió el mercado, va a terminar con unos retrocesos mínimos a moderados de un 0,66% nos marca en estos momentos. Por la parte de abajo, esta congestión de mediano en los 0,9552 será clave el domingo por la noche cuando nos abra el mercado. Nos trasladamos a temporalidades superiores para ver
los detalles que nos deja, como siempre, llamamos la atención de la directriz bajista de muy largo plazo desde 1985 y la congestión de la misma categoría en los 0,9680. Vamos a expandir el gráfico para ver cómo en este último trimestre del presente año 2014, con lo que pelea realmente la cotización es con la directriz bajista de muy largo plazo y por la parte de arriba con la congestión de la misma categoría. Golpea pero no puede. Atentos al detalle porque son demasiados trimestres los que golpea ya la cotización sobre este muro de muy largo plazo y no puede. Es el detalle más importante que nos deja de momento en este último trimestre y que nos ha dejado en esta última semana sobre este muro importantísimo siempre, refugio histórico de la cotización dólar franco suizo. Mientras no consiga evolucionar con claridad por debajo de la directriz o por encima de la congestión, olvídense de movimientos definidos importantes de largos y muy largos plazos para la cotización de este par. Nos trasladamos directamente a una temporalidad semanal por si alguna información adicional nos ofreciera. Bueno, pues vemos como en este año 2014 quiere pero no puede varias semanas consecutivas golpeando la congestión de muy largo plazo sin conseguir un quiebre siquiera de este muro que, como hemos visto en temporalidad trimestral, es vital para secuencias de largo y de muy largo plazo. Repito lo de antes, mientras no evolucione, mientras no tengamos quiebres potentes en temporalidad mensual y para tener una orientación mucho más acertada en temporalidad trimestral, mientras no quiebre por encima los 0,9680, repito una vez más, olvídense de movimientos alcistas de largo y muy largo plazo en la cotización del par. Temporalidad diaria por si nos ofreciera alguna información adicional. Poquito, simplemente que en temporalidad diaria hemos tenido algún quiebre por encima de la congestión y ahora vemos cómo lleva 1, 2, 3, 4, 5 días consecutivos, es decir, durante toda la semana que estamos a puntito de terminar, no ha conseguido cerrar por encima. Es el detalle más importante que nos deja la cotización. Volvemos al gráfico de 4 horas y ya le colocamos las principales piezas para la semana que viene, que vendrán implementadas con los niveles intermedios para la negociación intradiaria. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, 0,9552. Nivel de congestión de mediano plazo. Otro soporte de la misma categoría lo topamos en caso del quiebre del anterior en los 0,9465. Doble barrera y principal soporte de semana. Atentos al mismo. 0,9392. Precio de apertura anual de años anteriores, directriz bajista de muy largo plazo desde 1985, ya hemos detallado y hemos determinado la importancia de esta directriz, de ahí que al confluir con la congestión de mediano de los 0,9392 le coloquemos como principal soporte para la semana que viene. Quebrado el principal soporte, recorrido amplio con presiones bajistas importantes hacia una directriz alcista de mediano plazo y una congestión de la misma categoría que confluyen en los 0,9253. No le colocamos más a unos 330 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, imprescindible y vital. Si queremos ver presiones alcistas, que nos quiebre al alza la congestión de muy largo y la directriz bajista de cortito plazo que nos viene desde el día 7 de noviembre con su punto de configuración el 14 del mismo mes, es decir, en el día de hoy. Esta doble barrera debe de ser quebrada al alza como primera pieza de resistencia y además principal de semana. Quebrado los 0,9680 le imprimiría presiones alcistas. Hacia una R, congestión de mediano plazo, 0,9779. La siguiente resistencia la tenemos delimitada por un nivel de corto, 0,9844. Otra, congestión de mediano, en los 0,9919. Última para la semana que viene. Niveles inmediatos para negociación intrasemanal. Por la parte de arriba, 0,9680. Ya hemos detallado la importancia de esta doble barrera. Por la parte de abajo, congestión de mediano como primera pieza de soporte. Y el lunes, entre estas dos barreras,
en nuestra negociación intradiaria ya le colocaremos los niveles intermedios que nos servirán de nudos de enlace para tomar las decisiones en las negociaciones intradiarias. Bueno, continuamos con la cotización del libra dólar. Presiones bajistas, las que hemos visto en la cotización del par durante toda la semana y a la postre una congestión de mediano plazo que tenemos en el 1,5604, prácticamente la barrera psicológica del 1,56 ha conseguido sujetar y ha conseguido salvarle a la cotización de libra dólar de caídas superiores. Como vemos en estos momentos, cotiza un poquito por encima de otra congestión de la misma categoría en el 1,5676. Desde el arranque semanal vamos a tirarle los avances porcentuales, como siempre, desde el día 9 que abrió el mercado un poquito por debajo del 1,59, va a terminar con unos retrocesos abultados de un 1,25% marca en estos momentos. Desde el día 1 de noviembre, mejor dicho, desde el día 2, porque el día 1 cayó en sábado, desde el día 1 de noviembre terminará la cotización con un 1,74%. Retrocesos ya un poquito abultados en términos intramensuales, como comentábamos anteriormente, teniendo en cuenta que llevamos solamente 2 semanas de negociación en el mercado. Desde un punto de vista fundamental, la libra se ve presionada a la baja. El Banco Central inglés, después de haber amenazado en la primavera de este año, en la primavera europea, en el mes de marzo, con subida de tasa de interés por parte del Banco Central inglés, pues se ha visto que mes tras mes esa subida de tasas no ha llegado. Los inversores se han desengañado y están penalizando desde ese punto de vista a la libra esterlina. También hemos tenido esta semana la revisión del Banco Central inglés, del cual se desprende, de ese informe mensual del Banco Central inglés, se desprende que el IPC va a bajar por debajo del 1%. Evidentemente le hizo muchísimo daño en la jornada del miércoles día 12 con presiones bajistas muy potentes que nos ha llevado hasta esta congestión de mediano en el 1,5604. Traslado a temporalidad trimestral para ver los detalles más importantes. El detalle más importante de esta temporalidad nos lo deja la directriz alcista de muy largo plazo que se configura en el primer trimestre del año 2009 y que tiene su punto de apoyo en el tercer trimestre del año 2013. Cuidado porque junto con una congestión de muy largo en el 1,5465 forman una alianza y un muro muy potente de soporte en secuencias de largos y muy largos plazos. Cerquita la tenemos, cualquier disculpa, los inversores van a buscar cualquier disculpa para llevar a la cotización a aprobarnos esta congestión y esta directriz de muy largo plazo. La tenemos a tan solo 200 puntitos, exactamente a 220 puntos. Deben de tenerlo en cuenta. Por la parte de arriba, como siempre, llamamos la atención en la congestión en el refugio histórico de muy largo del 1,7139, que ha sido la pieza vital desde un punto de vista técnico para la negociación del par en este año 2014. Temporalidad mensual para ver los detalles. Bueno, el quiebre de la directriz alcista de largo plazo en febrero del año 2013, sus confirmaciones eficientes y sus recorridos y la doble barrera que tenemos con la directriz y la congestión de la misma categoría, la tenemos ya muy cerquita, repito, será vital la semana que viene en caso de que la libra esterlina continúe con las presiones bajistas. Temporalidad semanal. Detallamos los rechazos durante varias semanas consecutivas de la congestión de largo plazo del 1,6151 después de su quiebre, después del testeo del nivel, su quiebre en octubre, como vemos durante varias semanas intentando volver por encima, presiones bajistas potentes. La directriz bajista de mediano largo plazo la vamos a ver en esta temporalidad
Nos viene desde julio del año 2009, muy testeada a lo largo de estos últimos años, quebrada al alza a finales del año 2013 con recorridos hacia la congestión de muy largo del 1,7139 y desde ahí rechazo en firme, quebrando como siempre la libra esterlina, el libra dólar, muy técnico, el precio de apertura anual, las principales congestiones con quiebres y confirmaciones eficientes siempre y como vemos en semanas anteriores nos ha quebrado ya a la baja otra vez la directriz bajista de mediano largo. Por la parte de abajo, el 1,5604 de momento le sirve de salvavidas. Vemos la vela bajista potente con la que va a terminar la cotización esta semana. Temporalidad diaria, por si pudiéramos sacar alguna información adicional. Bueno, lo único que nos llama la atención de temporalidad diaria es la directriz bajista de mediano plazo desde el 15 de julio con su punto de configuración el 19 de septiembre, testeada a finales del mes de octubre. En alianza con la congestión de largo plazo del 1,6151 no dejó pasar a la cotización. Esta doble barrera ejerció muchísima fuerza de resistencia a finales del mes de octubre y desde ahí, desde un punto de vista técnico, presiones bajistas. Desde un punto de vista fundamental, ya hemos detallado el porqué de la debilidad de la libra esterlina. Le colocamos las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. Vital será la congestión de mediano del 1,5676, el domingo por la noche cuando arranque el mercado. Si consigue encontrar apoyos en esta congestión de mediano, le imprimiría presiones alcistas. Una primera R la topamos en un nivel de la misma categoría que la anterior, 1,5748. La siguiente pieza y de la misma categoría, 1,5825. La siguiente también congestión de mediano plazo en el 1,5901. El 1,5901 le abriría la puerta con presiones alcistas hacia una triple barrera. Directriz bajista de mediano largo, directriz bajista de mediano y congestión de mediano plazo que confluyen en el 1,5961. Principal resistencia de semana a casi 300 puntos de la situación actual. Quebrada esta pieza nos iríamos ya a la barrera psicológica del 1,60. Exactamente, el punto de inflexión lo tenemos en el 1,6009. Por la parte de abajo, si la cotización no puede encontrar apoyos en el 1,5676 y es rechazada la baja de este muro de mediano plazo, presiones bajistas en el arranque semanal para probar los mínimos de los últimos tiempos en el 1,5604, nivel que de momento le salva la vida. Quebrado el 1,5604, presiones bajistas hacia el principal soporte de semana. Congestión de mediano largo, 1,5541. Quebrada esta pieza, cerquita tenemos un muro de mediano plazo en el 1,5509 y quebrada esta pieza directamente a la congestión de muy largo en el 1,5465. Hemos visto ya detallada en temporalidad trimestral esta congestión y la importancia de la misma. Quebrado el 1,5465 ya con presiones bajistas muy potentes hacia el 1,5365 a más de 300 puntos de la situación actual. Le tiramos también las líneas de porcentaje para ver lo que retrocede desde el punto de apertura anual en el 1,6568. Mantiene unos retrocesos actualmente de un 5,30%, retrocesos mínimos en términos intraanuales. Seguimos con la cotización de la USD y la lectura que nos deja la cotización de este par esta semana. Bueno, la directriz alcista de corto plazo desde el 7 de noviembre con su punto de configuración el 11 del mismo mes está siendo el muro salvador de la cotización en secuencias cortas. Por la parte de arriba, toda la semana ejerciendo fuerza de resistencia, esta congestión de mediano en los 0,8738. A la postre, como vemos, y si este ratito que queda todavía de negociación de viernes no lo impide, va a terminar por encima. Este nivel va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado, si consigue encontrar apoyos sobre el mismo. Avances porcentuales para ver cómo termina la cotización desde el día 9 cuando abrió el mercado. Va a terminar con unos avances
abultados de más de un 1%, exactamente un 1,06% de avances en esta semana. Desde el día 1 de noviembre, desde el día 2 de noviembre, perdón, que justo arrancó en esta congestión de mediano, pues bueno, mantiene unos avances mínimos prácticamente insignificantes de un 0,20%. Traslado a temporalidades superiores, temporalidad trimestral. Llamamos la atención, como siempre, al único detalle, al más importante en secuencias de muy largo plazo, 0,8888. Refugio histórico, testeado durante varios trimestres consecutivos, quebrado a la baja el tercer trimestre del presente año por sus confirmaciones eficientes. Mientras no vuelva por encima de los 0,8888, nos tenemos que olvidar de presiones alcistas potentes para finales de este año 2014 en el AUD-USD. Como vemos, está prácticamente en precios de apertura trimestral. Ningún detalle más, temporalidad mensual, por si alguna cosita más pudiera darnos o proporcionarnos de información. Bueno, simplemente ver el quiebre, las confirmaciones, los recorridos muy potentes, como vemos, de más de 300 puntitos, que para términos intramensuales más que suficiente, unos recorridos potentes y muy nutritivos. Por la parte de arriba, 0,8888, al confluir con el precio de apertura anual, será clave la semana que viene en caso de que se atreva con esa barrera. Temporalidad diaria. Poquito que destacar de temporalidad diaria, simplemente vigilar los 0,8738 y por la parte de arriba, como ya hemos detallado y colocaremos ahora en temporalidad de 4 horas, el precio de apertura anual y la congestión de muy largo de los 0,8888. Recuerden que fue quebrada a la baja en el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre, probada a principios del mes de octubre y, como vemos, siempre ha sido rechazada. Atentos al detalle por si la semana que viene se atreviera con esta doble barrera. Le colocamos ya las piezas de soporte y de resistencia. Por la parte de arriba nos vamos a topar con un nivel de corto, en caso de que encuentre apoyos en los primeros compases de semana sobre la congestión de mediano de los 0,8738. Si no pierde este muro de mediano, atacamos la primera R en un nivel de corto, 0,8826. Su quiebre nos abre la puerta hacia la principal resistencia de semana. Ya hemos detallado la importancia de este muro de muy largo plazo al confluir con el precio de apertura anual. 0,8888 principal resistencia de semana. Su quiebre nos abre la puerta hacia la barrera psicológica de los 0,90. Exactamente en los 0,9018 tenemos la última resistencia que le colocamos de semana. Podemos colocar otra más en caso de que inicie movimientos alcistas potentes en los 0,9151. Poco factible, pero por si acaso no nos cuesta nada. Por la parte de abajo, las presiones bajistas en los primeros compases de semana vendrían determinadas por un rechazo en firme de los 0,8738. Este rechazo en firme nos llevaría a probar la directriz alcista de corto plazo, eficaz y vital hoy viernes en sesión americana. Quebrada la directriz, un soporte nivel de corto, 0,8618. Siguiente soporte y principal de semana, en un nivel de corto de la misma categoría que la anterior, 0,8529, 0,8530. Y desde ahí ya nos encontraríamos con el refugio de muy largo plazo en los 0,8462, a unos 300 puntitos de la situación actual. El domingo por la noche, ¿cuándo habrá el mercado? 0,8738. Sobre todo, vigilen que no nos pierda esta directriz de corto porque será vital la semana que viene, como por la parte de arriba la principal R en los 0,8888 y no solamente para lecturas de corto y mediano plazo, sino también para lecturas de largo y muy largo plazo. Seguimos con la cotización del euro-yen. Lo que más nos llama la atención de la cotización del euro-yen es que por primera vez en este año 2014 consigue remontar su precio de apertura anual después de haberlo probado en jornadas anteriores, 144,81. En secuencias cortas vemos su quiebre, sus confirmaciones, sus apoyos eficientes hoy viernes día 14 y desde ahí al alza ya muy cerquita de la barrera de los 146.
El euro-yen consigue avances esta semana desde su punto de apertura semanal, que lo tuvo sobre un nivel de corto que tiene el par en los 142,65, consigue unos avances muy abultados de un 2,05%. 2,05% de avances que los vamos a tener en cuenta y muy en cuenta para la semana que viene. Por la parte de abajo, olvídense de presiones bajistas mientras no vuelva por debajo del precio de apertura anual en los 144,81. La congestión de mediano de los 143,31, como podemos apreciar en la imagen, ha sido vital desde un punto de vista técnico para impulsar al alza en los últimos compases de semana a la cotización del euro-yen. Temporalidad trimestral. Imagen muy esclarecedora la que nos deja la cotización del euro-yen. Atentos al detalle, 133,51, órdenes compradoras un poquito colocadas por encima, se han impuesto a las vendedoras y como vemos presión alcista muy potente en este último trimestre del año 2014. Como vemos, está por encima ya de los precios de apertura anuales y por la parte de arriba tenemos muy cerquita la congestión de muy largo plazo, barrera psicológica que siempre es los 150,08. Ningún detalle más, temporalidad mensual por si alguna información adicional, bueno, simplemente ver el apoyo en la congestión de muy largo, siempre eficiente y siempre respetada por la cotización del euro-yen. Vemos su punto de apertura anual el día 1 de enero, como es la primera vez que cotiza por encima del mismo, detalles importantísimos a tener en cuenta. Temporalidad semanal, poquito de temporalidad semanal, simplemente ver la vela potente alcista con la que va a cerrar con ese 2% y ver cómo nunca había cotizado por encima de su punto de apertura anual. Temporalidad diaria, algún detallito a tener en cuenta, poco, simplemente el testeo del punto de partida anual y su quiebre en la última jornada de negociación de esta semana, 14 de noviembre. Temporalidad de 4 horas, principales piezas de soporte y de resistencia. Comprimimos el gráfico para verlo más en detalle. Como siempre, por la parte de arriba le vamos a tirar las principales piezas de resistencia. La primera, nivel de corto, atentos a la misma, 146,23. Otra de la misma categoría, 147,69 y medio, 147,70. Otra la topamos de la misma categoría que las anteriores en los 149,15. La última ya hemos visto en la barrera psicológica prácticamente de los 150, exactamente en los 150,08. Última resistencia y principal de semana a 440 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, única y exclusivamente, entraríamos en presiones bajistas si quebrara el precio de apertura anual a la baja, 144,81. Soporte en un nivel de corto, 144,04. Principal soporte de semana, congestión de mediano, 143,31. Otro lo topamos en un nivel de corto, 142,66. Y el último para la semana que viene, congestión de mediano, 142,08. Impecable, encontrando apoyos perfectos el martes de la presente semana, día 10 de noviembre. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando muy de cerca los 146,23. Por la parte de abajo, mientras no nos pierda el precio de apertura y siga encontrando apoyos sobre él, el precio de apertura anual 144,81, no hay miedo de presiones bajistas para el euro-yen en la semana del 17 al 21 de noviembre. Bien, acabamos el análisis de los principales pares de divisas y vamos a colocarle también, no vamos a hacer lectura, pero sí le vamos a colocar unos niveles de soporte y de resistencia a la cotización del libra-yen y del dólar CAD. El libra-yen está instalado en un nivel de corto, 182,08 y medio, 182,09. Será vital el domingo cuando arranque el mercado. Si encuentra apoyos, le imprimiría presiones alcistas hacia un nivel de corto, 183,18. Quebrada esta pieza, nos abre la puerta a la principal R de semana, 184,33. Máximos de los últimos tiempos, como vemos, este nivel de corto ya ha ejercido
fuerza de resistencia durante todo este mes de noviembre. De ahí que lo delimitemos como principal fuerza de resistencia. 184, 33 y medio, 184, 34. Presiones alcistas potentes, quebrada esta pieza hacia la siguiente. También nivel de corto, 185,67. Y la última ya bastante alejada en una congestión de mediano en los 187,07. A unos 500 puntos, a casi 500 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, atentos a la pérdida de este nivel de corto y a los rechazos en firme del mismo. 182,08 porque le imprimiría presiones bajistas. Buscando el principal soporte de semana. Congestión de largo plazo, 181,01. Su quiebre nos lleva a un nivel de corto en los 180,27 y quebrada esta pieza ya presiones bajistas con recorridos potentes hacia los 178,79. No le colocamos más. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilen muy de cerca los 182,08 y medio, 182,09 porque es la pieza vital. Dólar CAD. En dólar CAD vamos a echarle el vistazo en temporalidad trimestral, ¿de acuerdo? Más que nada para ver cómo en secuencias de largos y muy largos plazos la directriz bajista de estas categorías ha sido quebrada, confirmada ya en secuencias un poquito más cortas y respira por encima de esta congestión de muy largo que el par tiene en el 1,1142. Es vital que se mantenga por encima si queremos seguir viendo movimientos alcistas hasta finales de este año 2014. Ningún detalle más y le colocamos las piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. Por la parte de arriba, si la cotización no pierde este nivel de corto que está respetando en los últimos compases de semana en el 1,1260, si no pierde este nivel de corto le imprimiría presiones alcistas para probar la primera y principal resistencia de semana, 1,1382, con gestión de mediano largo a 100 puntitos de la situación actual. Otro nivel de corto, lo topamos en el 1,1473. Quebrada esta pieza, le imprimiría ya presiones alcistas potentes hacia otro nivel de resistencia de la misma categoría en el 1,1579. Como vemos, desde el 1,12 prácticamente a 300 puntos de la situación actual. Cuidado con el quiebre de este nivel de corto, 1,1260, porque le imprimiría presiones bajistas buscando el principal soporte de semana, con gestión de muy largo, 1,1142. Siempre ejerce fuerza sobre la cotización, en este caso de soporte principal de semana, 1,1142. Presiones bajistas potentes le imprimiría en caso de quiebre hacia un nivel de corto en el 1,1049. Y el quiebre de esta pieza nos llevaría ya por debajo de la barrera psicológica del 1,10 exactamente a una congestión de mediano en el 1,0954. El domingo por la noche tiene la llave y tiene la clave este nivel de corto, 1,1260. Bien, continuamos con la cotización del DAX alemán. Vamos a ver qué es lo que ha hecho la cotización del índice alemán. Bueno, lo único que ha hecho prácticamente durante toda la semana es jugar al tenis entre dos congestiones de mediano plazo. Por la parte de arriba, 9.294 y por la parte de abajo, 9.210. Todos los días nos ha abierto con gaps y todos los días se han cubierto. Muy errática la cotización del DAX durante toda la semana. Para la semana que viene, la primera pieza de resistencia, 9.294. La siguiente y principal de semana, de la misma categoría que la anterior, 9.446. Y quebrada esta pieza directamente al precio de apertura anual en los 9.617, a casi 400 puntos de la situación actual. Cuidado por la parte de abajo porque le está salvando este muro de mediano plazo en los 9.210. Si cede, le imprimiría presiones bajistas potentes hacia la zona de los 9.000 puntos. El soporte importante de la semana, el más importante, lo tenemos en los 8.990. Y quebrada esta pieza, una congestión de mediano como último soporte en los 8.846. Le colocamos también los niveles para las cotizaciones de la plata y del oro. En primer lugar, para la plata. Por la parte de arriba, el refugio histórico de muy largo de los 17
de los 17.40, 17.43 exactamente, será la primera pieza de resistencia y principal de semana. Quebrada esta pieza, nos vamos a la última en un nivel de corto, 18.50. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, congestión de largo, 15.74,5. Un eje inclinado bajista de largo plazo nos pasaría en la zona de los 15.18. Ejercería fuerza de soporte y con su quiebre nos llevaría al principal soporte de semana. 14.61. No le colocamos más. Deben de vigilar muy de cerca la congestión de largo de los 15.74,5 porque ya la tiene alquilada como eje central de operaciones. Será clave para la semana que viene. Continuamos con la cotización del oro, cerquita ya de nuevo de su precio de apertura anual en los 1.205. La congestión de mediano largo de los 1.138 ha sido vital para sujetar de momento en este año 2014 a la cotización del oro. Hoy viernes y presumiblemente, si no le impide, el ratito que queda para que cierre el mercado va a cerrar por encima de la congestión de largo de los 1.182,5, 1.183. Atentos al detalle porque si encuentra apoyos en los primeros compases de semana sobre la congestión y sobre la directriz alcista de muy largo, recuerden que es con lo que pelea realmente la cotización desde un punto de vista técnico, con esta directriz que nos arranca en el año 2005 y que tiene su punto de configuración el cuarto trimestre del año 2008. Atentos quienes operen el oro en secuencias de largo y de muy largo plazo. Es lo que les salva la vida. Cuidadito con ella, de momento parece que en este último trimestre no tiene intenciones de quebrarla a la baja. Volvemos a la temporalidad de 4 horas. Como comentábamos, mientras no nos pierda el nivel de congestión de largo plazo de los 1.182,5 no hay miedo de movimientos bajistas. La primera resistencia y principal de semana, delimitada por el precio de apertura anual, 1.205. Su quiebre nos abre con presiones alcistas la puerta hacia una congestión de mediano en los 1.237. Última R para la semana que viene, muy cerquita ya de otra barrera histórica en los 1.255 que, como vemos, fue clave el pasado día 21 de octubre. Por la parte de abajo, las presiones bajistas vendrían determinadas si nos quiebra la congestión de largo y la directriz alcista de muy largo, en la zona de los 1.177. Atentos a este nivel. De quebrar los 1.177, recorrido amplio hasta el principal soporte de semana, 1.138. Congestión de mediano largo, de momento, como comentábamos, salva vidas en este año 2014. Principal soporte, 1.138, no le colocamos más. Bien, terminamos el análisis con un breve comentario de los principales índices bursátiles. Dow americano, nuevos máximos históricos en los 17.700. Ha cerrado en los 17.600 en tablas, prácticamente desde la apertura semanal. IBEX 35 también cierra en tablas, sobre los 10.150, muy cerquita ya, otra vez de la barrera psicológica de los 10.000 puntos. El FTSE inglés consigue unos avances de un 1%, merodeando la zona con un cierre en los 6.650 puntos. Nada más, cerramos la previsión para la semana que viene del 17 al 21 de noviembre del presente año 2014. Ya saben dónde estamos, en Forex Índices, con todas nuestras actividades gratuitas. Y si quieren información sobre algún servicio, planes de enseñanza personalizados, planes de negocio o algún otro servicio, pónganse en contacto con nosotros y le enviaremos información detallada al respecto. Nada más, muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene. Ya saben que a primera hora todos los días estaremos en el mercado con nuestros análisis intradiarios. Gracias y hasta la semana que viene.